Hola, bienvenidos a otro programa de la consulta guiada. Hoy vamos a hablar de discapacidad con el licenciado Gustavo Geller. Él es kinesiólogo y nos va a hablar sobre la rehabilitación en pacientes con discapacidad temporaria y definitiva. Escuchémoslo. Hola, hoy estamos con el licenciado en kinesiología Gustavo Geller. Vamos a hablar sobre discapacidad. Así que bueno, Gustavo, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo les va? Gracias por la participación. No, por favor, contanos, tu título es... Yo soy fisioterapeuta de la Universidad Nacional de Córdoba y después tengo el posgrado de licenciado en kinesiología en Buenos Aires. ¿Y trabajás con discapacidad? Nosotros tenemos un centro que en este momento estamos haciendo sobre todo lo que sea discapacidad transitoria y dedicado a traumatología, a la parte de traumatología y reumatología. Las discapacidades son muchas, varían un montón. Tenés discapacidades motoras, exacto, discapacidades cognitivas, mentales, discapacidades mentales, tenés síndromes adquiridos. Muchas veces las discapacidades son o de nacimiento, o de periparto, o en el primer año de vida, y otras son adquiridas por los accidentes de tránsito y todas las cosas estas que nos van ocurriendo en la vida diaria. Accidentes laborales. Claro. Y otras son enfermedades adquiridas como las esclerosis y todas esas enfermedades neurológicas que generan distintos grados de discapacidad. Y a veces dice discapacitados. ¿Es personas con discapacidad, digamos? Bueno, en eso yo primero te voy a contestar lo que corresponde, que sí, que es personas con discapacidad determinado por la ley. En mi caso personal yo pienso que irse a un dato específico, a un término específico, es desde el punto de vista de la ley. Las personas pueden tener capacidades diferentes, son diferentes, son personas con discapacidad, pero sí lo importante es poner la persona en el centro. No limitarlos, que la discapacidad que tienen no los limite. Exactamente. Y cuando hablamos de discapacidad transitoria, un ejemplo, por ejemplo, un ACV, Claro, discapacidad transitoria son todas aquellas personas que tienen un hecho súbito, violento y que se van a recuperar con el tiempo y con mucha rehabilitación. ¿Sí? Esa persona puede quedar con secuelas o secuelas mínimas, entonces ahí estaríamos hablando de una discapacidad transitoria. Y de las discapacidades genéticas, por ejemplo, que tenemos, por ejemplo, los ciegos o las personas sordas, no se me ocurre ninguna otra, síndrome de Down. Claro, hay todas discapacidades están, algunas relacionadas al entrecruzamiento de cromosomas cuando la persona nace, y ahí ya son enfermedades que vienen genéticamente. Claro, desde el nacimiento, y en el caso de los ciegos pueden ser que tengan alguna patología genética y alguna patología adquirida en el momento del parto o por ahí. Lo mismo que los sordos. Y esto se puede deber, tampoco se dice sordos, se dice personas con trastornos auditivos, ¿no? Claro. Lo que pasa es que, como recién hablábamos fuera de cámara, hay términos que todavía están un poco ayornados a la vieja época, que tenemos que cambiar el discurso. Bueno, entonces los pacientes con trastornos visuales, en realidad tampoco todos son ciegos que no ven nada. A veces vemos bastones blancos y verdes, que habla de que pueden ver con las luces. Exactamente, tienen algunas alteraciones que a veces ven bultos, hay muchísimas alteraciones que pueden tenerlo. Hay varios espectros, digamos, variaciones. Distintos grados. Distintos grados. Y no es lo mismo una patología adquirida en la adultez o en la juventud, o cuando es niño, a una persona que nace de esa forma. Claro. Entonces eso va marcando el nivel de imposibilidades que puede tener la persona en desarrollarse. O sea, las adaptaciones. Las adaptaciones, la rehabilitación, la forma socialmente de
de cómo se tiene que desarrollar esa gente varía mucho. O sea, ni hablar de que una persona que nunca vio o que nunca escuchó tiene una adaptación por ahí más fácil que la persona adquirida. Uno queda ciego o queda sordo después de adulto o de joven, es más difícil. Es más difícil aceptarlo. Exactamente, pasa por la aceptación. Y también hay una, no es tu tema, pero hay una rehabilitación también auditiva, porque a veces se hacen implantes, bueno, y hay que hacer implantes cocleares. Bueno, hoy por hoy la medicina ha cambiado muchísimo y sigue evolucionando, por suerte, y todas estas personas con discapacidad, a través de la rehabilitación, la medicina o la tecnología asistiva, cambian totalmente su paradigma de vida, pueden mejorar mucho y se pueden encontrar muchas atenuaciones a su malestar físico, cognitivo, psicológico. Toda la era de la computación y todas esas cosas. Claro, sí, creo que hace poco salió que una persona cuadraplégica, no sé si había empezado a caminar gracias a la tecnología, no sé si viste el artículo. Sí, en esto hay mucho de la difusión en redes y todas esas cosas, y se generaliza, y no está bien generalizar, pero hay personas que a través de algunos elementos de ortesis, de férulas, de elementos eléctricos, logran tener mejor función que si no lo tuvieran. Tampoco es una panacea, o sea, no es que tenemos... No sé, porque alguien ve que un cuadrapléjico caminó y todos los cuadraplégicos y la familia va a decir, bueno, él también puede caminar, digamos que hay ciertas limitaciones. Lamentablemente hoy la industria y la tecnología nos obliga a que mucha gente crea o se cree falsas expectativas. En eso hay que tener cuidado, porque atrás de la falsa expectativa viene la frustración. Bueno, vamos a hacer una pausa, Gustavo. Ya volvemos con la consulta guiada. Bueno, seguimos en la consulta guiada y le quería preguntar a Gustavo la importancia de la rehabilitación. Hay pacientes, personas que nacen con discapacidad y pacientes que tienen un episodio que los discapacita, sería, ¿no? Sí, está bien. Bueno, ¿y qué relación hay con la rehabilitación? ¿Es lo mismo, no es lo mismo? Sí, primero, con respecto a los términos, seguramente que los términos que estamos utilizando nosotros, que son los términos cotidianos que andan por la calle, seguramente van a surgir críticas, porque... Sí. La discapacidad da para mucha crítica. Simplemente eso, decir que nosotros estamos tratando de hacer un programa para que la gente nos entienda, ¿no? Claro. Yo siempre digo que el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno es lo mejor que le puede pasar a una persona con discapacidad. Entonces, desde bebé, con la estimulación temprana y con todo el abordaje que hacen desde la rehabilitación, el paciente tiene un pronóstico totalmente distinto. Y en el paciente adquirido, adulto, que empieza su rehabilitación, si es posible, desde la terapia intensiva, cambia el pronóstico, su pronóstico de alteración funcional y el pronóstico de sus alteraciones funcionales y de relación con el medio que puedan tener. Es fundamental el abordaje, el acceso a la rehabilitación. La rehabilitación, vos decís, bueno, desde la internación, porque puede ser un accidente, una ACV. ¿Cómo hay kinesiólogos en terapia intensiva? Claro, yo tengo la especialidad, soy especialista en terapia intensiva, y nosotros tratamos de que el paciente, desde el respirador, aún con el respirador puesto, se empiece a rehabilitar, sacando más precozmente el respirador, movilizando, cuidando las lesiones, las posiciones, y tratando de fortalecer la movilidad, de generar la movilidad lo más rápido posible y que el paciente abandone precozmente la cama. O sea, la rehabilitación empieza desde la respiración, digamos. Sí. O sea... Hay kinesiólogos que nos dedicamos a hacer kinesiología respiratoria, sí, y se trabaja con el paciente para que tenga el menor daño pulmonar posible y que tenga la evolución más rápida. Que no pierda capacidad y pueda ser independiente en su respiración, digamos. Claro, o sea que el tiempo que está en respirador sea el más corto posible. Por supuesto que va a estar supeditado al tratamiento médico
y a la patología que tiene, ¿no? Claro, porque puede tener infecciones también al tener respiradores y pierde fuerza muscular en los pulmones. La miopatía del paciente crítico es no solamente en los músculos del pulmón y de los pulmones, sino que en todo el cuerpo. Está demostrado que el paciente que está sedado, con respirador y todas esas cosas, va perdiendo día a día masa muscular. Se llama la neuropatía del paciente crítico. Muchas veces hablan de suplementos para no perder la masa muscular, pero no es solamente un suplemento, también hay que hacer otras cosas desde la rehabilitación para no perder masa muscular. Claro, el músculo tiene que hacer trabajo, hay que activar el músculo. Claro. Porque si no, no hay forma de que consuma el alimento que vos le estás dando. No, aparte, los suplementos, esto que vamos a otra área que es la parte de musculación, tienen su indicación médica, su control médico, y sirven como complemento para hacer el fortalecimiento. O sea, por más que tomes esas bebidas que te publicitan, si no hay un movimiento, no pasa nada, digamos, no se desarrolla el músculo. Y como un paciente que está, ya sea en terapia intensiva o que está temporalmente en una cama, tiene que hacer, o sea, ¿lo ayuda solamente el kinesiólogo o el kinesiólogo va y ayuda a los familiares o a las personas que lo acompañan a que esto no se pierda? No, el paciente crítico se trabaja únicamente, la familia ingresa únicamente para dar apoyo. Esos los internados. Internados, ¿sí? Después se le va transfiriendo la responsabilidad de los pacientes a los profesionales que lo van atendiendo, por ejemplo, en el domicilio o en un lugar adecuado. En esto es muy importante la colaboración del paciente, la familia y el equipo profesional. Se forma como una sociedad de trabajo, diríamos, un equipo multidisciplinario donde en cierta forma cada uno va teniendo sus roles. Y los resultados son abrumadores cuando todo esto se logra. Cuando es un conjunto. Es un conjunto, exactamente. Bueno, y la aceptación también del paciente, ¿no? Que muchas veces se dice, ¿por qué a mí? O ¿qué pasó? Entonces, eso también hay una ayuda desde lo psicológico, calculo yo, también, un equipo. Con nosotros trabajan mucho el apoyo psicológico. Yo soy fanático del trabajo integrado y trabajar juntos con la gente que entiende lo que le está pasando al paciente en su cuadro de discapacidad ayuda muchísimo. A mí la verdad que los pacientes me han enseñado muchísimo en la vida, de pacientes que vos decías, este paciente, y sobre todo, bueno, ni hablar cuando fue el COVID, ¿no? Sí. Donde vos veías pacientes detonados, mal, y que verdaderamente con una fuerza de voluntad bárbara, con familias muy continentes que han salido adelante a pesar de que nosotros el pronóstico no era bueno. Y verdaderamente hoy los encuentro en la vida y verdaderamente están bárbaros. O sea que hay distintos tipos de discapacidades, pero hay discapacidades que son temporales y que con la rehabilitación pueden ser funcionales o independientes. O sea, alguien que estuvo con COVID tuvo una discapacidad temporaria, rehabilitación. Sí, hubo verdaderamente pacientes que me vienen a la cabeza ahora, de todos los que vi durante la pandemia, y verdaderamente verlos hoy después de lo que han pasado y de la forma que nosotros recibíamos en un servicio que yo tenía, los post-COVID, donde ya venían de la parte aguda, donde ya eran negativos y donde habían quedado las secuelas motoras, cognitivas, emocionales. Bueno, las secuelas emocionales eran terribles. Y hoy encontrarlos en la calle, muchos de ellos me vienen a visitar, otros me invitan a comer a su casa y verdaderamente han quedado prácticamente sin secuelas. Eso es lo mejor cuando te invitan a comer, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ahora vamos a hacer otra pausa y vamos a seguir charlando después. Volvemos con la consulta guiada dentro de un ratito. Bueno, seguimos en la consulta guiada y nos queda el tema hablamos de COVID, que es una enfermedad, que hizo muchas discapacidades temporarias, pero hay otras discapacidades que son episodios que causan una discapacidad permanente, por ejemplo, de un miembro superior, un miembro inferior.
ahí también hay mucho trabajo de rehabilitación. Contanos. Sí, dentro de las pérdidas de las funciones podemos tener cuadros neurológicos o nosotros rehabilitamos o trabajamos mucho en lo que es amputados. Ajá. Amputados de miembro inferior, de miembros superiores, donde también apuntamos al abordaje precoz. Nosotros nos interesa empezar a trabajar el paciente, si es posible, a la salida del quirófano, y después ingresa acá en un equipo interdisciplinario donde trabajamos con la terapista ocupacional, con apoyo psicológico, y donde el paciente en etapas progresivas logra verdaderamente una rehabilitación y una reinserción en el medio que es bastante interesante. Siempre cuando hablamos de rehabilitación tenemos que pensar que estamos hablando de reeducación, que es reeducar movimiento, y de reinserción en el medio. Entonces, hoy por hoy tenemos muchos pacientes que están trabajando nuevamente después de haber estado amputados con una prótesis. O sea, se puede lograr la reinserción laboral, no es que uno queda discapacitado y queda incapacitado. No. No es lo mismo discapacidad que incapacidad. No, por eso. La incapacidad, cuando se habla de incapacidad, es lo que determinan la parte legal, que dice esta persona tiene un porcentaje X de incapacidad. Generalmente eso está asociado a una renta o a un acceso de un certificado de discapacidad o al cobro de una ART. Lo que nosotros estamos hablando es la discapacidad que queda en función de la falta de un miembro. Ajá. Eso se suple y cada día más con prótesis, con elementos, con ortesis y con reeducación para empezar a usar un nuevo ese miembro. elemento. Claro, por ejemplo, o una pierna ortopédica, y ahora también se ha hablado mucho de las manos que se hacen con impresoras 3D. Bueno, en eso se está avanzando permanentemente. También ahí hay que tener mucho cuidado porque en las redes hay mucha información y que la persona cree que puede usar la mejor prótesis, la más compleja para suplir su medio. Genera muchas expectativas. Y pocos resultados. O sea que a veces no se puede alcanzar, ya sea por cuestiones económicas o por cuestiones de adaptación. O sea, no todas las prótesis sirven para todos los pacientes. Exactamente. La prótesis, para que vos te pienses, es única para cada paciente. Se adapta. Se adapta. Hay que elegir el cono, hay que elegir el codo, hay que elegir la mano en caso de miembro superior, rodilla, pie, y en los conos de enchufe, que son cómo vos adaptás sí. a la pierna, al brazo, a la pierna, a la persona. Y eso lo sigue dirigiendo el cerebro, por así decirlo, a través de los músculos. Claro. En el caso de las prótesis mioeléctricas, esta que tanta expectativa genera, a nivel del muñón, sería de lo que sí. Del remanente, quedan músculos donde uno se le pone sensores y vos activando ese músculo producir el movimiento de la mano. Entonces esa rehabilitación es la que hay que lograr, o sea, activar esos músculos, aprender claro. a manejar esos músculos en claro. la rehabilitación. Que eso es sumamente complejo, sí. sumamente frustrante cuando no se logra, y muchas veces el paciente logra mejor función con una prótesis mecánica, donde con un arnés puesto al otro lado abre una mano o la cierra o un gancho, que una prótesis de esta tan sofisticada. Entonces, siempre hay que evaluar qué paciente tenemos, la expectativa del paciente. No es lo mismo un paciente que va a trabajar en el campo que el que va a trabajar en una oficina. El que tiene 75 que el que tiene 35. Exactamente. ¿Y la terapia ocupacional que nombraste recién, de qué se ocupa, digamos? La terapia ocupacional es... voy a tratar de usar las palabras justo porque mi colega y amiga, si no me reta después, iba a decir que es un complemento de la kinesiología. No. Es otra cosa, no es un complemento. Son dos cosas totalmente distintas. Claro. La terapia ocupacional y la kinesiología trabajamos en el miembro superior, trabajamos muy a la par. Y justamente la terapista ocupacional es la que logra que la función esta sea lo más adaptada al paciente. Hace un trabajo muy minucioso con respecto a la función de la mano, la función del codo, la función del hombro, para que el paciente logre sus objetivos. Yo le puedo enseñar a mover, le puedo reeducar el hombro, le puedo reeducar el codo, le puedo dar fuerza, le puedo trabajar, pero la función específica la trabajamos. Por ejemplo, escribir o realizar alguna otra... Claro.
O a lo mejor escribir. No es posible escribir con la prótesis, pero se cambia la dominancia y pasa a usar la otra mano para escribir. Claro. El paciente vuelve a escribir, eso sí. Pero aparte está en las ABD, en la actividad de la vida diaria, que el paciente tiene que ser absolutamente independiente. Ese es el objetivo de la rehabilitación. De la rehabilitación. Y en esas cosas trabaja específicamente la terapia ocupacional. Nosotros con Lucila, que trabaja con nosotros acá, hacemos un trabajo de no solamente hacia el paciente, sino que discutimos nosotros las terapias y lo que hacemos con el paciente, hacemos ateneos. ¿Se pelean? Mucho. Bueno, es lo mejor porque uno aprende del otro y aprende, como decías vos, aprende de los pacientes, pues no todos son iguales. Yo he aprendido de las terapistas ocupacionales increíble, me viene a la memoria la terapista ocupacional con la primera que trabajé, que hoy ya no está, pero que verdaderamente hemos aprendido un montón. Y sobre todo el trabajo interdisciplinario, porque es lo mejor que le puede pasar al paciente. Y hay un camino, ¿no? Desde la terapia, donde uno queda discapacitado, a la independencia, que a veces es muy frustrante. A veces empiezan con silla de rueda y después siguen con bastones. ¿Qué accesos tienen o qué problemas tienen edilicios en general? ¿Cómo podemos ayudar desde la sociedad a mejorar la vida de cualquier persona, que ya sea permanente o transitoria la discapacidad? Bueno, este es un tema, entramos en un tema bastante difícil y largo, que es el tema de la inclusión. Mis discapacitados amigos o personas discapacitadas amigas dicen, ¿por qué nos tienen que incluir si nunca nos debieron excluir? Claro. Bueno, ahí tenemos un problema. Primero el estigma social, y segundo que, por ejemplo, en Santa Rosa hay muchísimas barreras arquitectónicas. Muchas veces, como hablábamos fuera de cámara, nos obligan a los consultorios a tener rampa y baños adaptados. Pero que es fundamental, eso es como lo que tendría que ser normal. Pero a veces yo veo, por ejemplo, postigones. Claro. O sea, voy por la vereda y veo un postigón, tenés el árbol y yo que veo que ando bien, esquivo, pero claro. Mi mamá se ha caído, por ejemplo, bueno, eso, y no tiene ninguna discapacidad. Permanentemente las personas no videntes, el reclamo, que se pegan con las ramas, se pegan con los postigones, con los aires acondicionados que sobresalen, se lastiman. Pero aparte, cosas simples, como por ejemplo, Guadalupe, una amiga, dice, más de una vez me gusta un vaquero en una tienda y no tiene rampa de acceso. No puedes entrar. ¿Ah? Y hoy si nos ponemos a ver en Santa Rosa, y ni hablar en el interior, es muy difícil viajar. Claro. Los colectivos están parcialmente adaptados, son colectivos viejos. Los taxistas muchas veces por temas de leyes y temas legales no los pueden llevar. Entonces, si hoy un discapacitado tiene trabajo, sí, tiene un problema para llegar al trabajo. ¿Se entiende? O sea, sí, no solamente no consiguen trabajo en un lugar, sino que cuando lo consiguen el trabajo les cuesta llegar. Claro, tienen que ver si lo pueden cumplir, digamos. La familia lo tiene que llevar o tienen que ir... Termina su independencia, no es tan claro. Independiente. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por hablar de este tema que pocas veces se habla y aportar un granito de arena de cuando ponemos... el otro día pasé por una calle y había un palo puesto sosteniendo no sé qué y alguien había escrito con fibrón, un ciego no puede pasar. O sea, como que desde el punto de vista de cada uno puede poner un granito de arena para que mejore esta... Totalmente. Simplemente tenemos que escucharlos a ellos, aprender de ellos y modificar nuestro entorno en función de las necesidades de todas las personas. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias. Este ha sido otro programa de la consulta guiada. Espero que les haya gustado mucho.